Hola, ¿cómo estás? Te agradezco que nuevamente el día de hoy me acompañes a cerrar el día limpiando mis mazos. Fíjate que hoy fue un día muy interesante. Traigo dos reflexiones importantes. La primera tiene que ver con los ciclos y sus tiempos. Generalmente cuando uno recurre a herramientas como el tarot, pues mira, lo quiere para ayer, o sea, casi que les dices, bueno, a mí sí me ha tocado muy literalmente que me dicen que quieren que los atienda justo en el momento en el que están escribiendo. Y obviamente esto no es posible. Mira, por muchas cosas. Una, porque de verdad, pues uno está, al menos yo trabajo por agenda, y entonces, bueno, pues tengo ahí mis propios tiempos y mis propios turnos, ¿no? Primero, por ese lado. Y por otra, porque de alguna u otra forma, todos tenemos que aprender a respetar al otro, a respetar el tiempo del otro. O sea, esto de me ocurre algo y quiero ser saciado o salvado o sanado o aliviado ya en este momento, en realidad es un comportamiento bastante infantil. Nos habla de una persona que tiene cero tolerancia a la frustración y que quiere todo ya, en este momento, porque hay algo del modo de lo insostenible, de lo insoportable, y muy probablemente pues de lo insoportable emocional, ¿no? Porque bueno, si fuera físico, pues arrancas y te vas al médico. Pero la mayoría de las veces, o casi nunca, uno busca el tarot para resolver algo médico. También me han tocado ese tipo de cuestiones y le digo, a ver, bueno, yo no soy un médico, tú tendrías que estar consultando esto con un especialista, ¿no? Sobre todo porque es una cuestión de mucha responsabilidad y también de mucha ética. Entonces, bueno, ¿a qué voy? A que si queremos empezar a entender o si aspiramos a vivir una vida armoniosa, tenemos que empezar a armonizarnos nosotros. Tenemos que empezar a entender que las cosas llevan su tiempo, que todo implica ciertos procesos, ciertos ciclos, y que ejercer el don de la paciencia, pues eso, o sea, tiene que irse practicando, ejercitando. Uno no puede ser paciente de aquí a mañana, ¿no? Como no puede tener una sabiduría o un aprendizaje o ciertos conocimientos de una sola lectura. A lo mejor si tenemos ya un background de conocimientos y buscamos algo muy en particular, pues bueno, lo buscas, sacas el datito y tienes ya un nuevo conocimiento. Pero hay cosas que realmente todavía necesitamos aprender. Y lo necesitamos porque son desafíos que la vida regularmente nos presenta. Estamos tan acostumbrados a movernos desde el control, aunque ya seguramente lo sabes, tenemos bien poquito control sobre los otros.
Y a veces recurrimos a esto, a este tipo de arte, porque para mí el tarot es un arte, es una especie de poesía. Recurrimos creyendo que las cartas me van a decir si la otra persona me ama o no y cuándo va a regresar, y de ser posible voy a preguntar si hay algo que yo pueda hacer o que más bien el otro pueda hacer, en este caso el tarotista, el chamán, el terapeuta holístico, ¿no? Si hay algo que el otro pueda hacer para que esa persona que me está generando un sufrimiento se someta nuevamente a mi voluntad, o haga lo que yo quiero, o me busque, me llame, me suplique. ¿Por qué crees que hay tantos productos esotéricos que seguramente se siguen vendiendo, que se llama vuelve a mí, amansa guapos, cosas que hacen referencia como a poder yo ser dueño de la voluntad de alguien más? Mira, no voy a entrar en debate de si eso funciona o no. Lo único que sí te digo es que la intención no es limpia. La intención, si yo solo estoy buscando que el otro sacie mis necesidades y que me haga sentir acompañada, protegida, y que, no sé, que me busquen o que me rueguen, o esas son carencias mías que yo quiero que alguien de allá afuera sacie para mí, para mi propia satisfacción. Y entonces desde ahí, desde la impureza de la intención, pues obviamente hay algo que aunque funcionara, en realidad no está funcionando, y no está funcionando para ti, porque entonces implica que tú no tienes la capacidad de atraer o de sostener o de conservar una relación por ti, por quien tú eres, por lo que tú das, por lo que tú ofreces. Entonces, esa es una. Hoy estoy terminando muy rápido, no sé por qué siento que estoy terminando más rápido. Entonces, bueno, esa es una. Nos impacientamos, no hemos sabido encontrar la magia de Cronos, la magia de Saturno, que es este orden que tenemos o que convendría aprender a llevar para no perdernos de la verdadera evolución de las cosas, de las situaciones, e incluso de las personas y obviamente de nosotros mismos, para no perdernos de esa evolución, de ese aprendizaje, de ese andar lento. Habrá ocasiones en que uno tenga que apresurarse, aunque en realidad no llegues antes de lo que tenías que haber llegado, pero muchas veces nos precipitamos y tomamos decisiones poco convenientes porque no hemos visto todo el desarrollo, no tenemos la paciencia para verlo. Y entonces vamos dando tumbos porque no permitimos que los procesos concluyan. Esa es una y creo que da para mucho. Mira la carta de la luna. Mira cómo nos habla de los ciclos perfectos que lleva la luna para poder concluir todas sus fases, su fase negra, su fase llena, las menguantes, las crecientes, son necesarias. Yo sé que no somos una luna, pero nuestra vida se puede asemejar o semejar mucho a cualquier proceso, a cualquier desenvolvimiento que lleva a esta evolución. Y bueno, el otro tema que te quería comentar es que muchas veces o casi siempre, es como esta
como el error de origen de toda comunicación. En el momento en que uno habla con cierta intención y el otro escucha pues para lo que le da su educación, es decir, su formación, y por formación me refiero a su cultura, como su medio ambiente. Y también, bueno, ¿por qué no? Su formación escolar o profesional o lo que sea, su formación religiosa, sus creencias, sus ámbitos, todo esto es ese marco conceptual desde el cual esta persona interpreta. Y todos, ¿no? Todos tenemos como este marco. De ahí que todavía nos sorprende de, oye, pero ¿cómo? Si dos personas que nacieron el mismo día, a la misma hora y tal, pues ¿por qué reaccionan o se comportan de forma tan distinta? Ah, pues mira, porque esos niños, bueno, sí, a lo mejor tienen la misma mamá, la misma papá, el mismo papá y los educan de la misma forma y tal, pero luego a la hora de la escuela se separan los caminos, hay un niño que se junta con una persona, el otro niño o niña se junta con otras personas y ahí se van bifurcando los aprendizajes, ¿no? Hay una combinación, desde mi punto de vista, que tiene que ver con una parte genética y otra parte, pues obviamente con lo que se aprende ya en sociedad, lo que se aprende en el mundo, una vez que ya uno sale, ¿no? Sale al mundo. Entonces, fue la segunda cuestión que me llamó la atención. Que en los vínculos, sobre todo en aquellos vínculos que nos son muy cercanos y que nos afectan mucho, pues no entendemos a veces las reacciones de esa otra persona porque dices, pero ¿cómo? O sea, tú te sientes, no sé, que yo soy una persona muy obsesiva contigo, pero yo no soy obsesivo, yo no soy obsesiva, o sea, yo te doy tu espacio, yo te doy tu libertad. Y la otra persona, bajo sus propios parámetros, sí se siente como, ay, hazte para allá, déjame en paz, ¿no? Y eso, o sea, ahí quizá debemos afinar, es conveniente afinar un poquito más nuestras capacidades de comunicación, de asertividad, de poder poner en acto y en palabra aquello que estamos queriendo transmitir a la otra persona y también poder, pues, afinar nuestra capacidad tanto de transmisión como de escucha y retroalimentación. Esto no va a ser la comunicación perfecta, pero sí puede facilitar mucho el que no caigamos en malentendidos y el que después pues no tengamos un conflicto mayor con una persona que no sabemos por qué está huyendo o no sabemos por qué está evadiendo y no entendemos porque desde nuestro punto de vista no hemos hecho nada que lo provoque, pero no sabemos cómo está interpretando esa persona. Entonces, bueno, ahí te lo dejo como reflexión y te veo pronto en una de estas culminaciones nocturnas. Que tengas una linda noche. Bye.